Saludos amigos, bienvenidos a Iglesia Online. Ya saben que este es un programa en donde 4 sacerdotes comentamos la vida ordinaria y también los acontecimientos más importantes de la Iglesia Católica. Estuvo en un programa nuestro, el invitado de hoy también va a estar con nosotros. Primero saludo a Javier, Daniel, Patricio, bienvenidos. Gracias. Saludos a todos, igualmente. Un gusto encontrarlos. Igualmente. Y hoy nuestro querido invitado, bienvenido nuevamente, Rafael Luciani. Gracias, Javier. Un abrazo a todos los que están conectándose. Muy bien, pues estamos aquí contigo pues ya hablamos en el anterior programa de la sinodalidad. Ahora queremos hablar contigo de ciertos temas que sabemos que tú dominas desde tu docencia, dando eclesiología y a la vez pues practicando la lectura orante de la palabra de Dios en pequeñas comunidades. Un poco queremos tu experiencia como profesor y también como católico, laico, comprometido. Qué bueno que los laicos estén ya dentro de las aulas y compartiendo lo que es la vida de la Iglesia. Lo primero que quisiera preguntarte, yo sé que tú tienes un libro sobre el Papa Francisco y la teología del pueblo de Dios, ¿sí? Unas reflexiones que has hecho. Esto de la teología del pueblo de Dios, quiero decirte que, por ejemplo, llega a mentes europeas como las de Daniel Portillo y el padre Javier Monroy, que se encuentran en Roma, y como que les asusta un poco, ¿no? ¿Qué es esto de la teología del pueblo de Dios? ¿Nos puedes explicar un poco a qué se refiere y a qué se refiere el Papa Francisco cuando habla de el pueblo de Dios? Y bueno, con el permiso acá del argentino, la teología latinoamericana siempre ha tenido como distintas maneras de acuerdo a los contextos, ¿no? Y en el Cono Sur, pues la teología del pueblo, especialmente con Lucio Gera, Rafael Tello, teólogos argentinos que abrieron esta manera de hacer teología, no solo de comprender la teología, donde la práctica con la religiosidad popular era, por ejemplo, algo fundamental, ¿no? Pero también hay que entender que en ese contexto de esos años había experiencias ciertamente de dictaduras y persecución muy fuerte, y por eso el lenguaje también que agarra la teología del pueblo es distinto al lenguaje que, por ejemplo, se dio con Gustavo Gutiérrez en Perú o con Juan Luis II en Uruguay o después, años posteriores, con John Sobrino en El Salvador, ¿no? O Bofe en Brasil. Entonces el lenguaje también responde a un contexto y a una situación sociopolítica, pero es pueblo, que es algo muy latinoamericano, porque la palabra pueblo tiene que ver con identidades comunes, compartidas, que generan proyectos comunes, ¿no? Cuando decimos pueblo, esto a mí me llama siempre mucho la atención porque en otros continentes o en otros países fuera de América Latina no se entiende esta palabra, ¿no? Y tiene que ver con un contenido y un sentido comunitario de arraigo cultural que tenemos en América Latina. Es decir, que no me siento yo individuo aislado, ni siquiera como nación, sino me siento en ese marco mayor de Latinoamérica, aunque dentro de esa diversidad inmensa, ¿no? Y eso se ve poco en otras regiones, ¿no? Si vemos Asia, por ejemplo, tantos amigos que te dicen, bueno, Asia, yo no me siento asiático porque hay una diversidad tan grande que a veces es difícil que encontremos, incluso como iglesia, ese punto de convergencia de identidad, porque ese es el punto, ¿no? De identidad. Y creo que en América Latina, pues eso ha sido clave, ¿no? Hablar de pueblo como identidad, y además que viene muy bien porque es el pueblo que, como pueblo de Dios, es decir, iglesia, camina en la sociedad, ¿no? Una frase que a mí me encanta: iglesia, pueblo de Dios en medio de los pueblos y sus culturas. Eso sería la teología del pueblo en líneas generales, pues, ¿no? Hola Rafael, un gusto tenerte de vuelta, y se me ocurría que Dios quizás se está riendo un poco, ¿no? Una especie de ironía divina, porque durante décadas parecía que todo lo que venía de Latinoamérica estaba bajo sospechas inquisidoras, ¿no es cierto? Juicios canónicos, silenciamiento desde Roma. ¿Cuántos teólogos han sido silenciados durante tantísimo tiempo, ¿no?
porque bueno, hay una sospecha hacia todo lo que era germen teológico en nuestras tierras, ¿no? Y pareciera que ahora los vientos teológicos que provienen del fin del mundo, parafraseando a Francisco cuando inició su pontificado, vuelven a ser obviamente de muchísimo interés porque tenemos un papa latinoamericano, ¿no? Entonces me parece una linda ironía de Dios porque de alguna manera la teología del pueblo es una rama de la teología de la liberación, ¿no? Entonces quizás si podrías enseñarnos, ¿no?, brevemente, qué características similares hay de la teología del pueblo, la teología de la liberación como rama de ella, pero a la vez también cuál es su originalidad. Algo dijiste recién, ¿no? Pero bueno, como para seguir acentuando esto. Sí, por ejemplo, el sentido de lo que es liberación, como bien decías, la teología del pueblo es una de las ramas, como bien explicaba Juan Carlos Escanone, ¿no?, el famoso jesuita recientemente fallecido, que ha hecho toda esta también reflexión sobre la teología del pueblo, más en perspectiva filosófica y sociológica, pero cuando hablamos de liberación tiene que ver con esa iglesia que no solo se preocupa por establecerse como iglesia, sino que busca el desarrollo de las personas y de los pueblos, ¿no?, a nivel social, a nivel económico, a nivel político. En América Latina eso tal vez se ve con más claridad, porque si uno analiza los discursos, por ejemplo, del episcopado o de la Confederación de Religiosos de América Latina, siempre tienen la preocupación y la lectura de la realidad, en lo económico, en lo político, en todo lo que vivimos, ¿no? Entonces ahí se está dando esa visión ya de la liberación. Si uno ve los mensajes en otros países, solo cuando hay una crisis se habla de lo social y la preocupación es más hacia adentro, ¿no? Ahora es curioso con la pandemia, ¿no?, porque estamos todos conectados a través del internet en distintas plataformas, y una vez me decía en un grupo juvenil una de las muchachas que estaba participando: yo no puedo regresar a mi parroquia después de haber tenido contacto con tantos grupos de tantos países y conocer la realidad de esos países, y ya mi pregunta es mayor, no es simplemente lo que yo me preguntaba localmente. Y eso ha generado compromisos también a nivel social y político más allá del país donde podemos habitar. Hoy tenemos más conciencia del problema ecológico, que no es de un país, o de los problemas políticos, de los populismos y las autocracias, que no es solo de un país. Entonces todo esto nos lleva hoy a repensar cómo la teología de la liberación ya no es solo algo local en los problemas que un país tiene, sino que también son problemas compartidos y que la Iglesia apunta ahora, incluso en América Latina, ¿no?, con la democracia como una región que llama ahora a rescatar una democracia que se va erosionando, ¿no? Ahora, fíjate, tú decías una cosa bien interesante, que con Francisco llega esta teología. Hay dos pontificados donde se da esa circularidad entre América Latina, el Papa, y regresa a América Latina, Pablo VI y Francisco. Se dio ahí de una manera hermosa. Pablo VI, cuando escribe la Populorum Progressio, aporta a Medellín ese famoso texto del desarrollo de lo menos humano, condiciones menos humanas a condiciones más humanas, ¿no? Y luego Pablo VI de Medellín toma el término liberación y lo incorpora en Evangelii Nuntiandi. Francisco hace esa misma reciprocidad entre Aparecida y Evangelii Gaudium. Y entonces tenemos dos pontificados que hoy podemos decir la Iglesia en América Latina es una iglesia fuente. Es decir, en su teología de la liberación, en su modo de ser iglesia, con un tono pastoral y social, y en la manera como se entiende a través de su discurso, inclusive de su relato y su narrativa. Hoy en día es una iglesia que aporta más allá de las fronteras de la región y que se convierte en una iglesia, por eso decimos fuente. Hola Rafael, qué interesante todo este mundo latinoamericano y su influencia en el papado, en el magisterio y yo creo que seguramente en muchas otras partes de la iglesia en el mundo. Otro campo seguramente a lo mejor que puede ser fuente Latinoamérica es el tema de la palabra de Dios y llevar la palabra de Dios a la vida, a la política, a lo concreto, ¿no?
En la presentación que ha hecho el padre Javier Acero de ti dice pues, que también tienes una experiencia importante. Si nos puedes hablar un poquito de esta lectura orante de la palabra en Latinoamérica o donde estés tú, ¿no? Y qué supone en concreto para las personas. Yo creo que es un aspecto que ojalá sea también fuente para toda la Iglesia, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que la palabra en grupos pequeños, eso ha sido uno de los grandes modelos de recepción del concilio en América Latina, que tristemente se fue perdiendo y se fue otra vez pasando al modelo de parroquia sin estas comunidades orantes conectadas, ¿no? Interconectadas. Yo he tenido dos experiencias, una en mi país, en Venezuela, y luego en Estados Unidos con todo lo que aquí se da en cuanto a la interculturalidad por la gran migración que existe, ¿no? En el caso de mi país, con las comunidades que tengo, yo aprendí a leer la escritura más allá de lo que estudié. Es decir, una escritura que me tocó en mi vida, que me pega en la manera como yo pienso y que me ha ayudado a cambiar, pero porque el otro en esa comunidad es quien me la explica a mí. Y entonces eso ha sido una experiencia para mí de cambio, de cómo yo estudié teología y después cómo fui poco a poco aprendiendo, ¿no? Pero cuando estoy parte del año, desde hace unos 4 años en Estados Unidos, me encuentro que hay un rostro que yo no había visto cuando uno venía aquí un día o 2 días o una semana a dar una conferencia, y veo cómo toda esta población migrante de tantos países, cuando se encuentran en una comunidad es porque necesitan ese sentirse comunitarios, ese sentir apoyo, sentir familia, ¿no? Y entonces es otra experiencia, porque cuando compartimos la lectura orante, es tan distinta la lectura que cada quien hace desde su historia de vida, que es como si te tiraran un balde de agua fría, ¿no? Porque te das cuenta de cosas que jamás imaginaste, de cómo esa palabra de Dios puede leerse desde las experiencias tan distintas que tenemos y que ni siquiera yo me imaginaba, ¿no? Que sucedían precisamente por esta variedad, ¿no? de experiencias e historias de vida. Bueno, vamos a una pausa. Esto es Eclesia Online. Enseguida regresamos. Aquí estamos nuevamente, esto es Eclesia Online, estamos con Rafael Luciani, él es teólogo laico, él pues da clases en el Boston College y bueno, pues también en otros lugares, es experto, vamos a decir, en la sinodalidad, entre otras cosas, de las reformas de la Iglesia y a la vez, pues él vive la experiencia de la lectura orante de la palabra. Daniel, adelante. Rafa, muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Agradecemos mucho este compartir. Debo decirte que me apasiona mucho escucharte. Además de leerte, disfruto mucho justamente escuchar estas pinceladas que nos vas dando. Por tal motivo, quisiera preguntarte, desde tu perspectiva, ¿cuáles consideras que son los aspectos fundamentales de la reforma de la Iglesia hoy, en este momento? Un aspecto que para mí ha sido como fundamental es el cambio de mentalidad que tiene que ocurrir, ¿no? Y esto parece como un lugar común decir cambio de mentalidad, pero es que la mentalidad implica maneras de relacionarnos y dinámicas con las que nos comunicamos. Y eso se ve en palabras, en gestos, en tantas cosas, ¿no? Entonces cambiar la mentalidad es cambiar todo un estilo de vida y eso es muy fuerte. Y esa es una de las cosas que recuerdo en el primer discurso que Francisco dio a la curia, ¿no? En Navidad. Fue en ese sentido muy directo a este punto del cambio de actitudes, estilos de vida. Pero el otro punto, que es donde estamos hoy, en una encrucijada, es el cambio de las estructuras. Y este cambio, si no se da, pues es como cambiar por unos años una visión, pero que no va a tener estabilidad en la manera como la Iglesia trabaja hacia adentro, en su organización y en el modo como incorpora e involucra a personas de todas las tipos de experiencias, laicado, vida religiosa. Entonces yo creo que aquí estamos en un momento de grandes decisiones, que dependerá de estas decisiones
el futuro a mediano plazo de la iglesia, no solamente a corto plazo. Francisco ha venido haciendo cambios, pero esos cambios tienen que ser institucionalizados. Ese es el paso siguiente que habría que dar, porque si no dependerían de un pontificado. Rafael, recién hablabas de cambio de estructuras y cambio de mentalidad, y también antes nos compartías la importancia de la palabra de Dios en tu vida, y se me venía este primer mandamiento que Jesús nos deja cuando sale de su experiencia de ser bautizado. Lo primero que dice es metanoia. O sea, el primer mandamiento cristiano es cambien la mentalidad, como diciéndonos, lo que vengo a predicar, necesitamos un cambio de actitud, un cambio de mente para poder comprender la buena noticia que estoy trayendo. Bueno, de alguna manera Jesús lo crucifican por las resistencias al cambio, ¿no? que él estaba postulando. No hubo una metanoia, no hubo un cambio de mentalidad. Por eso me parecía interesante esto, y vincularlo a las resistencias que hay en la iglesia, que tristemente, no sé si compartís, veo como un resurgimiento, como una especie de un nuevo integrismo en la iglesia, ¿no? Un fundamentalismo, algunos que hasta ahora con boca abierta critican al Vaticano II, ¿no? Y bueno, y ni hablar el ataque al Papa, todo lo que le dicen, ¿no? Los blogs católicos donde le dicen hereje, antipapa, Satanás está en Roma, etcétera, etcétera. ¿Qué lectura haces sobre estas resistencias que se encuentran en grupos, ¿no? Y ni hablar en las redes sociales? Bueno, te vas a reír de mí, pero yo creo que en la iglesia la mayoría no ha leído los evangelios completamente, es decir, no por pedacitos y no para explicarlos, sino realmente como un libro de guía cotidiana en lo que es mi vida. Y a mí me llamó la atención cuando Francisco comienza con las famosas misas de Santa Marta, precisamente haciendo desde la mañana una meditación que va conectando. Si uno conecta lo que él decide con las reflexiones de la mañana, vas a encontrar una coherencia interesante ahí. Y eso significa que de alguna u otra manera el evangelio se convierte como en fuente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental, o sea, hasta preguntarnos hasta dónde realmente leo el evangelio, lo he leído completamente de una manera que me permite discernir mi vida, o simplemente como un texto ahí que escucho y que otros me explican, ¿no? Ahora, estos movimientos de resistencia, yo los veo en este otro sentido, porque hay más libertad en la iglesia, pueden expresarse. Es decir, antes, y esto es interesante, nunca jamás un teólogo de la liberación se salió de la iglesia. Eso no se encuentra. Fueron perseguidos, fueron silenciados, se les quitó la cátedra en la universidad a algunos de ellos, pero nunca, ninguno de ellos, no hay uno solo que uno pueda encontrar que se haya salido de la estructura eclesial. Cuando vamos ahora a esta situación que estamos viviendo, es curiosamente lo contrario. O sea, grupos que están incluso amenazando de hacer un cisma, de separarse o de tener un papa que no es, decir que un papa no es católico. Entonces Francisco dio un criterio muy importante hace unos meses, cuando él dice: los que no están con el Concilio Vaticano II no están en la iglesia. Entonces la referencia es el consenso eclesial, que es lo que es un concilio ecuménico, y yo desde ese consenso tengo que ver mi presencia en la iglesia, ¿no? Entonces, porque hoy hay más libertad, o hay libertad de hablar, podemos ver estas diferencias que estaban acalladas, precisamente porque se imponía una minoría, porque son minorías al final, con mucho poder, pero son minorías, pero se imponía porque la otra visión no podía expresarse. Hoy en día no es que hay grupos nuevos, sino que tienen la posibilidad de expresarse. Tristemente no es solo expresarse, ¿no? Sino que buscan esta confrontación. Entonces, yo creo que hay catolicismos, pero no todos son cristianos, es decir, no todos siguen a Jesús de Nazaret, ¿no? Y ahí hay un punto otra vez con el evangelio, ¿no? Y aquí es donde yo quiero volver al tema para mí muy querido, ¿no? De la lectura orante de la palabra. Haces comentario de cómo el Papa mismo pues lo utiliza para sí mismo, ¿no? Y cómo es la reflexión, la meditación, la oración, su predicación, y lo que él pueda estar proponiendo para toda la Iglesia, pues basado en lo que
tenemos que basarnos todos, que es el Evangelio. Pero qué importante es hacer esta lectura orante, esta lección divina, para no hacerle decir a la palabra o al magisterio o a la Iglesia lo que yo quiero. Esto sí que es esencial. Ahí es donde yo creo que la sinodalidad entraría en unos dinamismos muy, muy del espíritu, ¿no? Teniendo en cuenta esta, yo así lo creo, ¿no?, la sacramentalidad de la que habla Benedicto XVI en ese documento sinodal, ¿no?, sobre la palabra de Dios, de esa sacramentalidad de Jesucristo, ¿no? Jesucristo presente y real en la palabra de Dios, que transforma nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras formas de pensar. No sé, has hablado al principio de cómo tu ser teólogo y tu vida concreta puede haber variado un poquito cuando entras en contacto con estas comunidades que oran y viven y plantean su vida desde la palabra, ¿no? Me gustaría que profundizaras un poquito más en esto, ¿no? Porque yo creo que es esencial para la vida de la Iglesia. Sí, hay una expresión que a mí me encanta de la Dei Verbum, que es la palabra con P mayúscula de Dios en las palabras con P minúscula, es decir, en la vida, en las palabras, en los gestos de las personas, ¿no? Y es que la Biblia es una palabra con P minúscula dentro de esa gran palabra de Dios con P mayúscula. Entonces esa relación es la que tenemos que reconstruir. Si leo los evangelios es para encontrar a través de la voz del otro lo que el evangelio me dice, pero no directamente a mí el evangelio. Y ahí es donde está la lectura orante de la palabra. Si yo creo que es que el evangelio me habla directamente a mí, saco cualquier página un día y mañana a otra página, ¿no? Como hay personas que hacen así con la Biblia, eso no es entender que Dios habla a través de las palabras de los otros para explicarme a mí lo que dice la palabra en la Biblia. Entonces, esa reconstrucción de cómo uso la escritura, cómo la leo, con quién la leo, en qué contexto la leo, eso es lo que da sentido a una lectura orante, que no es una lectura devocional, no es una lectura para aprender qué dice en un modo pues académico, ¿no? Es solo cuando yo descubro que a través de la voz del otro leyendo ese mismo texto es cuando encuentro la interpretación que Dios manifiesta a través de esa voz de la otra persona. O sea, el texto se convierte como en el interlocutor en la mesa donde estamos compartiendo, pero no lo escucho directamente, sino a través de la voz de los otros, ¿no? Y ese creo que es el cambio, pues, ¿no? Un reto tremendo sobre los evangelios que tenemos que hacer. ¿Qué nos dirías, Rafael, a los sacerdotes? ¿Qué dirías a los laicos para que la centralidad de nuestra vida esté en la palabra de Dios? Recordemos que en tiempo de pandemia había sacerdotes y había iglesias que lo que hacían era pues sacar el Santísimo. La preocupación era que no venían a la iglesia a comulgar, a tomar el cuerpo de Cristo. Y nosotros, me acuerdo que en los programas estábamos diciendo a la gente: tomen la palabra de Dios. En la palabra de Dios está el centro de nuestra vida, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer este cambio del sacramento tal al sacramento de la palabra, ¿no? Bueno, como teólogo, rescatar lo que dice el concilio en Presbyterorum Ordinis cuando define la función del presbítero, dice primeramente la palabra, la predicación de la palabra. Como laico, entonces yo lo que veo es eso. A mí no me enseñaron a leer la palabra, me enseñaron a leer el catecismo. Y en una de estas comunidades orantes, pongo este ejemplo para terminar, porque a mí me pegó mucho. Hace 2 años había una comunidad que yo tenía que era una parte católica y otra parte era de otras iglesias históricas, ¿no? Luteranos, anglicanos, y compartíamos la lectura, ¿no? Y una señora protestante le dice a la católica su experiencia desde que creció con la palabra y todo esto, ¿no? La señora católica le dice: yo estoy aprendiendo aquí con ustedes lo que es la palabra porque yo crecí con el catecismo. Entonces, ahí hay una conversión pastoral que tenemos que hacer después de esta pandemia, ¿no? Y no es inventar, es ir al concilio. Lo primero es la palabra, ¿no? Pablo VI lo dijo en Bogotá en el año 68 en una misa a los campesinos. Le dijo: ustedes son sacramento como lo es la Eucaristía. Y esa homilía la olvidamos. Año 68, el Papa Pablo VI, ¿no? Creo que es regresar a esa dimensión de la palabra, la iglesia doméstica, la casa como encuentro con la palabra, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias Rafael, gracias Javier, gracias Daniel, Patricio por este encuentro que nos lleva a la palabra, que la palabra pues siempre preside a nuestros encuentros. Gracias Rafael por estar con nosotros y gracias a ustedes también. Muchas gracias a todos, un abrazo. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Esto es Iglesia Online y nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.